Estamos de vuelta y ya está con nosotros nuestro siguiente invitado, senador Iván Flores, perdón. Iván Flores. Bueno, le diste un toque. Un toque extranjero. Iván Flowers te faltó. Flowers, sí. Iván Flowers, aquí con nosotros, y además tú estás a cargo de la Comisión de Seguridad en el Senado, que me imagino le debe faltar tiempo para tocar y hablar de los temas que están sucediendo. Sí, son varios miles de páginas que tenemos que leer a fin de, primero, juntar todas las opiniones. En esto no hay una sola opinión, es muchísima la información. Hay mucho delito nuevo que se está manejando en nuestro país con tácticas y con prácticas antiguas, digamos. Y en ese contexto, primero, yo creo que hay que estudiar mucho. Y segundo, a ver cómo buscamos acuerdos para definir un objetivo. Si el problema está en que si tú no tienes un objetivo claro y se te van ocurriendo cosas y en el picoteo tratas de buscar una solución, al final pierdes el norte. Sí, pues, senador, yo le quería preguntar, sí. ¿Usted ve en toda esta de Fast Track, el anterior, que todavía le quedan cosas por aprobar, y el nuevo, y ahora el gobierno le va a poner urgencia a muchas de estas leyes, qué posibilidad tienen de procesar esto y en qué orden de prioridad? Porque son tan la cantidad de leyes, todas importantes, sí. Que la verdad es que es difícil ver cómo esto podrá salir adelante rápido, de manera que la ciudadanía recupere como la confianza y la seguridad. Bueno, nosotros hemos acatado, por así decirlo, porque tanto el Fast Track 1 como el actual no fue del todo socializado, digamos, entre los colegas, que tenemos distintas opiniones, tenemos distintos aprendizajes y también distintas visiones. No obstante, el sentido de urgencia, el sentido de país, la necesidad de una respuesta de Estado nos obliga a no entrar en un debate de qué vamos a tratar. Empecemos con lo que nos hace falta y que es evidente que nos hace falta. O sea, hoy día fortalecer el Ministerio Público no es ninguna novedad. El Ministerio Público viene pidiendo a grito desde el momento en que, como muchas cosas que se hacen en Chile, cuando las diseñamos y nos demoramos tanto en construirla o en implementarla, el mundo ya cambió. El aeropuerto queda chico, el terminal de buses queda chico, la calle queda estrecha y el Ministerio Público también. La reforma procesal penal y el Código Penal hoy día necesitan transformaciones. ¿Cuántos gobiernos vienen diciendo que vamos a modificar el Código Penal? Yo espero que este lo haga. Con el ministro Cordero lo hemos estado conversando y de hecho me reúno mañana a las 8:30 de la mañana. Y luego la reforma procesal penal, que identificaba una carga, un número de fiscales, primero en relación con los habitantes y luego una carga de trabajo por cada fiscal, y se hizo un diseño, al poco andar ya quedó estrecho. De 900 causas por fiscal subimos a 1.250. Hoy día los fiscales tienen 2.800 causas y tenemos el peor indicador de Latinoamérica en términos de números de fiscal por cada 100.000 habitantes. O sea, luego del desastre que tuvieron producto del narcotráfico, el crimen organizado en general, digamos, particularmente el narcotráfico en Colombia, se vieron obligados a cambiar la institucionalidad porque estaban asesinando jueces, estaban asesinando alcaldes, estaban asesinando actores relevantes de la sociedad y tuvieron que armar lo que en su momento fue el Ministerio Público, por ejemplo. Modificaron todo el aparato legal, transformaron las policías, en fin, se prepararon luego que el diagnóstico estaba súper claro. Hoy día nosotros tenemos un país bastante más complicado porque no solamente narcotráfico. Hablar de crimen organizado no es una frasecita. Hablar de crimen organizado es entender que primero no es un fenómeno ni nacional ni regional, es un fenómeno planetario y que tiene tan aterrado a los europeos, a los asiáticos un poquito menos y por cierto a los latinoamericanos, que tienen que darse cuenta en el lío en que estamos y por lo tanto necesitamos primero una relacionado con la misma pregunta. Como lo legislativo es complejo y por más que tengan buena voluntad, el día tiene 24 horas, sacarán adelante lo que puedan sacar adelante. Se proponen medidas más urgentes, como por ejemplo un estado de excepción, lo decía el alcalde Carter también, el senador Insulza propuso estado de sitio. ¿Qué opina usted del uso de esas herramientas constitucionales? A ver, no por en la coyuntura que estábamos y con algunas noticias tan terribles como las matanzas de la semana pasada, que dicho sea de paso es apenas la punta del iceberg, porque lo más terrible es lo que no se ve y ya podemos conversar de aquello. Pero no por lo terrible de una noticia vamos a estar reaccionando de formas que son más bien mensajes que pudiesen alegrar a la ciudadanía que los escucha
más que tener un resultado práctico que cambie las cosas. Ya, ¿no es partidario de ningún estado de excepción? A ver, tal vez sea políticamente incorrecto decir lo que voy a decir, pero es lo que a mi manera de ver lo considero como lo más honesto. Las Fuerzas Armadas no están preparadas, nunca han estado preparadas, no es su función recuperar el orden público o la paz social o la buena convivencia. Ellos están para combatir contra un enemigo definido y tendrán herramientas e instrumentos como para hacerlo directamente, cuerpo a cuerpo, o a través de tecnología. Pero no están preparados porque ni siquiera su inteligencia le está permitido obtener información de lo que ocurre al interior del país. Eso ahora, por definición. Llevan años en la Araucanía. ¿Perdón? Llevan años interviniendo. Y ahora en el norte. Pero sí, está bien. Sí. Estado de excepción acotado. Y el acotado los deja así. El acotado en la Araucanía, por ejemplo, donde hay 2.000 efectivos. Cada turno son 1.000 efectivos. Y 1.000 efectivos son 12 patrullas. 12 patrullas en donde más bien son disuasivos. ¿Cuántos enfrentamientos ha habido entre militares y grupos armados terroristas? Bueno, pero ha mejorado la situación de la macrozona sur. En la disuasión. Bueno, pero los han acorralado. Sí, no puede ser el enfrentamiento. Sí. La métrica de éxito no puede ser el enfrentamiento. Está bien. Eso absurdo. Está bien. Eso es una de las funciones, ¿no? Ser disuasor. Eso lo estamos trabajando en las reglas de uso de la fuerza. ¿Y en la infraestructura crítica sería partidario, por ejemplo, de que sí colaboren en esta crisis de seguridad resguardando la infraestructura crítica? Es que no hay otra fuerza que no sean las Fuerzas Armadas para resguardar infraestructura crítica. Y ahí están las RUF que están relacionadas con ello, ¿no? Las RUF, que son las reglas de uso de la fuerza, la verdad es que lo que hacen es subir a rango legal lo que hoy día se hace por reglamento en términos de hasta dónde puede llegar el accionar de un agente del Estado frente a un civil. La relación de un civil, cualquiera sea un delincuente o sea un ciudadano honesto o una persona que protesta legítimamente en la calle. Y por otro lado tiene que darle garantías a ese mundo, a esa comunidad, de que las instituciones que portan armas, que tienen una fuerza que es desproporcional a lo que maneja un ciudadano, la puedan hacer de acuerdo al encargo del Estado. A ver. Dicho de otra manera, mira, lo que ocurre en la macrozona sur es totalmente distinto a lo que ocurre en la macrozona norte. En la macrozona norte están las Fuerzas Armadas encargadas de intentar impermeabilizar la frontera, cuestión que no se ha logrado. Siguen pasando entre 300 y 400 migrantes sin ningún problema, porque dentro de lo que significa el estado de excepción acotado, las Fuerzas Armadas solamente pueden hacer control de identidad. Y una vez que esa persona ingresa, ya está dentro. No la pueden regresar ni a Bolivia porque no lo aceptan ni a Perú. ¿Y usted es partidario tampoco. que las Fuerzas Armadas tengan autorización para hacer algo distinto o es partidario que solo pueden hacer control de identidad en la frontera? Yo creo que el Estado tiene que resguardar sus fronteras de una manera distinta. Primero, intentar cubrirlas de mejor manera. Hoy día no solamente tenemos el tráfico de personas. El tráfico de personas hoy día es la puerta de entrada del crimen organizado. Así lo ha sido. Las cifras de contrabando de droga, si se las puedo dejar, las hemos estado trabajando, son terroríficas, ¿no? De cómo Tutsi, de cómo éxtasis, de cómo fentanilo ha aumentado 2.000 o 3.000% solamente en lo que han logrado incautar. ¿Y cómo controlamos mejor la frontera? Está entrando por el norte. A diferencia de la macrozona sur, donde hay un problema que es distinto, aprovechándose una cuestión reivindicatoria. Le está haciendo una pregunta muy concreta. Para que no cambie de tema, y tú haces la pregunta inmediatamente después. Sí, por favor. Lo que le quiero preguntar es que mencionaste que hay un montón de cosas que no pueden hacer las policías y las Fuerzas Armadas en toda esta situación. Rodolfo Carter aquí, el alcalde de la Florida, antes que tú. Y el otro día, en Última Mirada, Axel Kaiser. Plantearon una cosa que normalmente no se dice tan abiertamente, pero que sí se conversa para callado, que lo dijo directamente Axel cuando él plantea que para actuar en serio frente a este problema, va a tener que aceptarse por parte de la ciudadanía, va a tener que aceptarse y por el próximo presidente que se va a tener que correr bala, literal.
La pregunta es... Yo no sé ¿Así si como más el Far West? No No, sé si es la más pregunta- preocupante la pregunta- esa aseveración. Y bueno, y Rodolfo o también lo que dijo nos pasa. Rodolfo también dijo que Va a haber costos civiles. que va a ser doloroso, que las cosas tienen que tener una situación porque no son personas que son disuasivas, se les convence sobre la base, no sé, de Que se les va a persuadir. proverbios y poemas. No. ¿Qué tanto ese concepto, esa posibilidad puede ser una variable tremendamente potente para enfrentar a toda la delincuencia que tenemos? Creo que todavía no estamos en ese momento, pero pudiera ser. ¿Y por qué digo pudiera ser? Porque en partes del sur de México lo que existe es una policía militarizada, un ejército que es convocado y grupos ligados al crimen organizado que tienen el mismo armamento, el mismo uniforme y los mismos vehículos blindados. Eso ocurre en algunas partes del mundo y yo espero que no lleguemos a eso, depende de nosotros. Y lo que depende de nosotros hoy día, en primer lugar, y esto no es una frase, podrá sonar como frase, pero de verdad hay que creérsela para poder avanzar, porque si no vamos a seguir trancándonos la pelota cada vez que hay un debate por un proyecto de ley o por una decisión de política pública. Y lo que uno trata de promover es primero la buena sintonía entre nosotros. No somos enemigos los que tenemos diferencias políticas, podríamos ser contendores, dejemos las elecciones a un lado. Es cierto, se nos vienen elecciones ahora y los acuerdos tensan las relaciones, pero quienes tenemos un rol que es el de legislar, tenemos que hacerlo intentando converger más que exacerbar ¿Y hay ese las ambiente, diferencias. senador? ¿Hay ambiente de Chuta, convergencia? Por cuesta, ejemplo, en pero se estos puede. proyectos de ley que estamos hablando, como las reglas de uso de la fuerza o infraestructura crítica, ¿dónde están los puntos para no sacar esto adelante? De hecho, la ministra todo hoy día llamó y dijo que el gobierno quería apurar la infraestructura crítica y las RUF, porque eso se puede implementar muy luego, si se aprueba. Yo, aprovechando su comentario, Paula, yo le pediría al gobierno que sea un poquito más compañero. ¿En qué sentido? En el sentido de que cada vez que existe un problema, cada vez que se miden los tiempos en el trámite legislativo, se dice que el Congreso debe apurar el tranco. O sea, en el fondo le estás tirando la responsabilidad al Congreso Nacional. Cierto, tenemos parte de esa responsabilidad y tenemos que resolverla nosotros internamente. Pero para poder legislar, recordemos que el gobierno de turno, cualquiera sea, es colegislador. Bueno, es el único que tiene atribuciones para modificar proyectos en materia de financiamiento público o de modificación institucional. Cosa que involucra a la mayoría de los proyectos que estamos discutiendo. Pero el gobierno acaba de colocar suma urgencia Sí. a dos proyectos de ley, el del Así Sistema es. Nacional de Infraestructura, Inteligencia, sí. 2018 Sí. está el proyecto de ley ahí, Sí. y sobre secreto bancario desde el año pasado son 16 meses. Y ocurre que usted salió a protestar diciendo no se puede legislar a matacaballo. Y el ministro Marcel se molestó, y yo en lo personal le doy la razón al ministro Marcel. Porque yo tengo la impresión de lo que usted está haciendo ahora es una defensa corporativa. ¿Por qué? Usted no está reparando que en la última encuesta bicentenario de la Universidad Católica, el Congreso, vale decir, su Cámara, Sí. el Senado en este caso, tiene el 1% de confianza. El 1%. Y ustedes se comportan, y es lo que estoy escuchando ahora, se comportan como si tuviesen el tiempo infinito, que la gente es comprensiva. No, Alfredo. No, es que perdón, es que de verdad No, se lo no es digo. así. Es decir, no, es que me parece increíble. Sí. Increíble Sí. su molestia con el gobierno cuando ponen la urgencia a proyectos de ley que son completamente elementales. Bueno, yo le puedo, ya que usted citó un ejemplo, la creación de su sistema de inteligencia económica. Todo el año pasado hubo un debate sobre el alcance de ese proyecto. Y cada uno parapetado en su postura. Cuando lo tomamos nosotros ahora, en marzo, logramos que el gobierno hiciera 120 modificaciones de su propio proyecto, tratando de resolver algunos ripios que había. El hecho de que un gobierno, cualquiera sea, presente un proyecto no es garantía de que el proyecto efectivamente va a resolver los problemas que pretende resolver. Si el gobierno aceptó, ¿por qué déjame- entonces dice usted que está... No, generando mira, matacaballo? yo no hago... La expresión es de matacaballo, es de usted. Sí, pero ya te la voy a explicar. Si me permite, Alfredo. Cuando iniciamos el debate de infraestructura, del proyecto de inteligencia económica, particularmente la derecha estaba
se había convocado a negarse a la idea de la apertura de las cuentas bancarias. Nosotros siempre dijimos, quítenle el nervio a esto, si se trata de perseguir la ruta del dinero con casos ligados al crimen organizado, no es abrir la cuenta corriente de todo el mundo, para empezar. La creación de un sistema de inteligencia, como era el proyecto original, era armar inteligencias. Un funcionario de inteligencia tiene el compromiso de por vida de guardar secreto, mientras tanto tenga información de personas que son inocentes pero que han sido investigadas como parte de una investigación. Eso es súper delicado. La información de inteligencia es una información que cuando se hace, lo que hace es, en secreto, te fijas, lograr penetrar no solamente al crimen organizado, sino que a todos aquellos que pudiesen tener relación. Cuando pero eso no responde a lo de Matacaballo. No, ya, se lo respondo y ok, dejemos esa disquisición. Vamos al Matacaballo. Relacionada, senador, ¿van a poder sacar adelante o no la ley? Porque lo que uno escucha, y entiendo lo que dice Alfredo, es que todos estamos tratando de apurar esta legislación porque estamos en una situación muy grave, pero usted dice que el gobierno no es compañero, por lo tanto no está tomando los tiempos, parece que no vamos a lograr mucho. No, sí vamos a lograr. Seamos optimistas en esto. Pero contesto la pregunta en dos líneas. En marzo se presentaron 140 indicaciones, 120 del gobierno, 20 parlamentarias. Y dijimos, ahora partimos. Estamos claros, no hay más observaciones, no hay más comentarios, partimos. En junio iniciamos la votación a finales. Y lo que hicimos fue crear el subsistema, darle las atribuciones al subsistema. Se creó el subsistema de inteligencia en impuestos internos, en aduana, se definió el ámbito, el objeto, las funciones. Y la última votación que tuvimos hace 2 semanas atrás fue la que permite la apertura de las cuentas bancarias con ciertas condiciones muy particulares. ¿Y lo de Matacaballo? Bueno, ¿a qué se refiere? Alfredo, nosotros hemos estado con 4 o 5 proyectos en simultáneo. Cuando en algún momento tuvimos una discusión con una autoridad de gobierno, porque según esa autoridad no habíamos trabajado durante 2 semanas en ese proyecto, nosotros dijimos, hemos estado trabajando, en vez de una sesión a la semana, estamos los 5 días de la semana trabajando en sesiones extraordinarias. Y la mesa técnica, que son todos nuestros asesores legislativos, se están reuniendo todos los días. Pero no era en ese proyecto, era en otro proyecto que el ministro Cordero, cuando lo aprobamos, ahora está en el Tribunal Constitucional, están haciendo revisión de constitucionalidad, el ministro Cordero dijo, este es el proyecto más importante de los últimos 20 años, el proyecto que termina con la puerta giratoria, pero el proyecto de reincidencia, que al final termina una miscelánea, fortaleciendo el Ministerio Público y una serie de otras materias. O sea, tenemos cuatro proyectos en paralelo. Lo del Matacaballo es que estamos trabajando a la mayor velocidad que podemos, haciéndolo bien. Si nos colocan hoy día, cuando tenemos 2 artículos bien complejos para discutir en la ley de inteligencia económica, que debe ser inteligencia financiera en realidad, ese es el punto, si nos colocan los 6 días no vamos a poder cumplir, porque hay discrepancia en eso. No se trata, Alfredo, podemos trabajar 24 horas, podemos llevarnos la almohada para la otra ley del 2018. También lo podemos hacer, pero hay una discusión que es muy de fondo. Ya hemos logrado resolver lo principal. Yo espero, tal vez no en 5 días, pero tal vez en 8 o 9 días, 2 semanas legislativas senador, más, entonces yo creo que lo despachamos a la sala. Entonces la pregunta es otra, senador. La pregunta es, ¿por qué una cosa que parece puesta en su boca tan tremendamente relevante se dilata y no hay posibilidad de ponerse de acuerdo en las discusiones? Mira, lo voy a citar con otro ejemplo. El proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Nosotros hicimos la pega y la hicimos lo más rápido que pudimos. También trabajando la semana regional, los fines de semana, la mesa técnica se reunía. Nosotros dijimos, lo que viene de la Cámara nos dejó un desaguisado en algunos artículos y por lo tanto tenemos que rechazar para ir a mixta. Aplicamos el reglamento del Senado y resolvemos. Agregamos lo que hay que agregar, quitamos lo que quedó mal y lo arreglamos. Entre una comisión de diputados y diputadas y los 5 miembros de la Comisión del Senado. Bueno, nosotros hicimos la pega, pero nos pidieron plazo porque se corría el riesgo de que en la sala hubiese una dificultad para avanzar. Nosotros dijimos, bueno, pero ¿cuánto plazo? Si nosotros estamos listos para votar.
y nos pidieron plazo para la próxima semana. O sea, esta semana, a partir de mañana, nosotros deberíamos conocer la tabla y tener el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública listo para mandarlo a mixta. Senador. Y la mixta no va a ser eterna, la mixta va a ser de un par de semanas y punto. Créannos, por favor, que nosotros no estamos ni para frenar este carro que necesita ir aceleradamente, ni tampoco para esconderle la pelota a nadie. Pero cuando digo que necesitamos ser mejores compañeros, no se trata de imponernos por solamente la vía del decreto una urgencia cuando lo necesitamos como pares. Es una facultad Véngase presidencial, gobierno para acá. Pero una facultad. Pero sin duda. Entonces. Y a veces, mira, ahora están apareciendo la urgencia. ¿Por qué no le ponen urgencia a la ley antiterrorista? ¿Por qué no le Senador, ponen una urgencia a pequeña otros pregunta proyectos? relacionada Dentro con de la los urgencia. 33 que tenemos, le va a hay que ordenar tocar esto. esta semana también ver el tema del voto obligatorio y las multas. Sí. ¿Ya? El ministro Elizalde ya dijo que iba a llamar a los presidentes de partido para consensuar algo. ¿Usted cree que lo que corresponde, como han dicho muchos juristas, incluido hoy día muchos juristas demócratas cristianos, que lo que corresponde es respetar lo que pasó en las dos elecciones anteriores en que todos los electores, sean migrantes o sean ciudadanos, tienen que pagar multa? Lo que ocurrió con este proyecto de ley, cuya idea matriz era recontra simple, era sencillamente evitarse 14 horas en un proceso de votación, agotando a los vocales. Sí. Pero dígame su postura. Ya. Bueno, eso era todo. Pero se aprovechó para hacer una suerte miscelánea. Ya. Pero, o sea, se intentó por esa vía hacer una modificación de la ley electoral y eso no se debate contra los plazos porque es un tema súper delicado y cada uno saca sus cuentas. Pero queremos saber qué piensa sobre el problema que hay hoy día. ¿Tienen que pagar los migrantes multa o no? Mira, lo que está hoy día, lo que hay hoy día, y soy partidario de eso, es lo que dice hoy día la ley electoral. Los ciudadanos y los electores tienen la obligación de votar. Voto obligatorio y por lo tanto, para que sea obligatorio, tiene que haber una multa. Fin de la historia. Para migrantes, para todos. Para ciudadanos y electores. Eso es lo que está hoy día. El artículo 13 que define la obligación de los ciudadanos. El artículo 14 que le da la posibilidad a los migrantes. Y el artículo 15 que habla de ciudadanos, bueno, senador, lo involucra a todos. Okay, Fin de la historia. El resto es un enreo. La disminución de los reembolsos de los aportes, el día feriado y todo lo demás. Ahora, dicho sea de paso, si me permite solo una cosa. Hay mucha confusión, nos hemos comunicado mal. Y aquí recojo lo que dice Alfredo. Nosotros también somos parte de los culpables de tener ese porcentaje, no porque no hagamos del todo la pega, es porque nos hemos comunicado mal. Este proyecto no obliga a que una persona tiene que ir un día a votar por unos candidatos y al día siguiente regresar a votar por otro candidato. Hay confusión, me lo preguntan en la calle, me lo acaban de preguntar hoy día en la tarde. Yo lo quiero llevar a votar un solo día, nada más. Quiero llevar otro tema que me quedó ante el tema de la protección de las fronteras, ¿no? Entran varios cientos de personas al día, lo que da, según las estimaciones, varias decenas de miles al año, digamos, entre 50, 100, 150 mil, la estimación que uno prefiera. Y uno tiene la sensación de que mientras no protejamos la frontera, todo esto, digamos, todas las medidas que podamos tomar, no digo que no haya que hacerlas, no digo que no haya que hacer nada, pero claro, si llegan refuerzos al crimen organizado, digamos, de ese nivel, donde no tenemos absolutamente ningún control, no vamos a resolver nada. ¿A usted le parece que hay algún modo de proteger mejor la frontera? ¿Se parece que lo estamos haciendo bien? ¿Qué más deberíamos hacer? Porque con esos números y con la tasa de expulsiones que tenemos, que es realmente niña al lado de la cantidad de gente que ingresa, ¿qué espacio tenemos para hacer cosas distintas, digamos? Bueno, yo creo que hay mucho espacio, Daniel, no solamente para intentar proteger mejor las fronteras físicas, como son los 1000 kilómetros, 800 con Bolivia y casi 200 con Perú, para poder mejorar eso. Pero también tenemos otras fronteras. Las fronteras marítimas, acabamos de aprobar la creación de 125 nuevas patrullas marítimas que no existían, no estaban, teníamos el mar abierto. Y eso se está entregando hoy día, se está incorporando la policía marítima dentro de lo que es el contexto de la seguridad nacional. No estaban marginados, ¿no? Estamos intentando que la DGAC también participe con herramientas que hoy día no tiene. Nos ha costado un poco, pero lo hemos estado insistiendo al gobierno. Pero tenemos también, a ver, ¿cómo protegemos, independientemente de lo que significa todo nuestro litoral, otra frontera, que es la frontera que regula aduana? Tenemos entre el 2 y el 3% de las cargas que entran y salen de Chile inspeccionadas. O sea, el 97 o el 98% de un país con economía abierta, que depende de lo que exporta y depende de lo que importa, apenas revisamos el 2 o el 3% de las cargas. O sea, ya en Europa, ahora que estamos trabajando, y digo porque soy parte de esa misión,
Estamos trabajando en la modernización del acuerdo entre Chile y los 27 países de la Unión Europea, el acuerdo más importante de todo. La preocupación es el tráfico de droga por los puertos chilenos, o sea, por Valparaíso, San Antonio, junto con cargas de volumen, como son la madera, como son algunos minerales, se les está yendo la droga. Y cuando vemos las cifras, no solamente de producción, como es el caso de cannabis, sino que el tráfico de cocaína y particularmente el tránsito, el ingreso a Chile de las drogas sintéticas es horroroso. Entonces, a nosotros nos preocupan, tenemos 33 proyectos en el nuevo Fast Track, 25 que son proyectos nuevos y 7 que son proyectos que quedaron del Fast Track anterior. La mayoría estaba en la Cámara. En el Senado nos quedó uno solo por despachar, que es el que ya conversamos de inteligencia económica. Aprobamos 56 proyectos entre el año pasado y principios de este. ¿Cuándo se empiezan a ver los resultados? Bueno, para ver los resultados, vuelvo a decir, necesitamos dos en este baile. El año pasado hicimos una modificación constitucional para entregarle al presidente de la República la facultad de la custodia de la infraestructura crítica. Pero ahora se está discutiendo la ley orgánica, porque si la ley orgánica es una facultad que está, vamos a decirlo, bastante muerta, ¿no? Mortecina lo menos. Al final vamos a llegar a que vamos a, tarde o temprano, que hacer una constitución que tenga todo este tipo de cosas. Nos pasa, Fernando, por ejemplo, otro proyecto que lo tramitamos súper rápido y fue un buen acuerdo transversal, la creación de una fiscalía suprarregional. O sea, hoy día tenemos varios... Pero el fiscal Valencia tiene varios reparos, son 4 años de implementación, dice él, y que habría que hacerlo... Pero es que esa es otra cueca. O sea, ¿por qué digo esto y por qué es importante? Y yo les pido que lo miremos con la mayor amplitud. Estas son respuestas de Estado, no son respuestas ni del Poder Legislativo para que lo haga más rápido, ni del Poder Ejecutivo que mande. Tenemos que buscar la manera de articular, porque dentro del Fast Track uno ve proyectos que son muy urgentes, proyectos que están en la coyuntura y en la posibilidad de entregar respuestas rápidas. Y hay otros que son bastante más misceláneos. ¿Cuándo nivelamos eso? ¿Cuándo tenemos una imagen objetivo tal que nos permita decir esto primero, esto después? Esto va por modificaciones institucionales, esto va por la creación de nuevas instituciones. ¿Está sobrepasado el Senado? No, yo creo que tenemos harta pega, pero no estamos sobrepasados. Yo creo que siempre se puede hacer y todavía podemos hacer un esfuerzo muchísimo mayor. No obstante, y dicho esto, yo quiero pedirle al gobierno, porque en esto, yo digo, nos falta hacer... Lo último que nos falta ser un poquito más compañeros en esto. De confianza. Yo creo que hay espacio para, con absoluta honestidad, decir cuáles son los problemas que tenemos institucionales como para poder generar confianza en el otro. ¿Por qué el gobierno no se acerca y no se sienta al lado nuestro? O nosotros al revés, ir para allá y sentarnos al lado y decir, ¿cómo resolvemos esto, muchachos? Si esto trasciende el debate político, trasciende el tironeo político, esto es un deber ético de las instituciones, de los poderes del Estado, porque aquí tiene que estar el judicial también, porque si no vamos a tener jueces de garantía haciendo los numeritos que hicieron en Arica o en Los Vilos, o ver cómo frenamos la corrupción. Ojo con esto, porque si hay algo que permite al crimen organizado asentarse en un territorio, es la corrupción y la impunidad. Y lo que estamos hablando de la Fiscalía Suprarregional y el fortalecimiento del Ministerio Público es que esto no se puede hacer en 6 años más. Cuando el proyecto esté promulgado, que va a ser probablemente, si le metemos todo el acelerador, el otro año, resulta ser que los 250 nuevos fiscales de los 900 que pedía el Ministerio Público le dieron 205 en 4 años, pero no están divididos 205 entre 4, da 51 por año. El primer año van en 18 o 17. Entonces, así queremos resolver. Sé que hay que poner la plata para comprar tecnología, plata por fortalecer los funcionarios, plata para reorganizar las instituciones. No podemos seguir haciendo lo mismo con tácticas antiguas, con delitos nuevos que son muchísimo más potentes que lo que hemos conocido siquiera. Senador. Chuta que tenía. Mira, traía todo esto para contarle. Está bien, desahóguese, pero se nos acabó un poco el tiempo. Pero le agradecemos profundamente que haya venido aquí a Tolerancia Cero. No, yo también. Y disculpa, Fernando, si te compliqué con algunos de mis comentarios, pero la verdad es que trato de ser honesto. No, perdón, Alfredo. Muchas gracias. Volvemos con los minutos de confianza.